Establecer verdades. No digas, muestra. En este capítulo aprenderás cómo ganarte por completo la confianza de tu cliente y, al hacerlo, mejorar tu efectividad. Gracias a una serie de vendedores con poca ética, los clientes tratan a todos con desconfianza, incrédulos de los beneficios de cualquier producto. En los noticiarios y los periódicos, es muy común leer noticias de estafadores y charlatanes que hacen que los clientes sospechen de todo. Este escepticismo los mantiene en guardia y hace que sea muy difícil que un vendedor se gane su confianza, la cual es básica para que finalmente tome una decisión. Sin embargo, no importa cuál sea la causa de su desconfianza, lo que importa es que lo sepas y actúes al respecto. El círculo vicioso de la desconfianza no es problema del comprador, es tuyo. Si el cliente no confía en ti o en tu presentación, se dedicará a minimizar, cuestionar u oponerse a la información que le des. Y sí, el cliente nunca dejará de tomar una decisión, pero no será la que tú buscas. Cuando un posible comprador te dice que necesita pensarlo 2 veces, esa es una decisión, y seguramente no la que quieres escuchar. Un vendedor siempre consigue una decisión de sus clientes. Siempre. Si deciden pensarlo 2 veces, tú los orillaste a eso. De alguna manera, los convenciste de que debían volver a casa con las manos vacías para meditarlo. Si te dicen que mejor lo consultarán con su jefe, tú los llevaste a ello. Si un cliente no confía en un vendedor o en su presentación, buscará añadirle tiempo a su elección de no decidir. Incluso cuando, a pesar de la desconfianza, logre cerrar el trato, en algún punto el cliente se va a quejar de algo, ya sea cuando reciba lo que compró o utilice el servicio contratado. Cuando un vendedor puede saber qué pasa en la cabeza de su cliente, entra al reino en que se desenvuelven los profesionales. Este reino se compone no de lo que el cliente te dice, sino de lo que no dice. De lo que se trata es de que puedas ver lo que pasa detrás del telón de la mente de tu comprador. El momento en que un vendedor se decide a llegar ahí, es el momento en que un pintor se convierte en un artista. A lo largo de 25 años de estudiar acerca de las ventas, siempre he llegado a esta conclusión. El potencial cliente no cierra un trato, tú lo haces como dijimos antes, los clientes no obstaculizan las ventas, lo hacen los vendedores. De la misma forma, comprende que el cliente tampoco es el encargado de hacer una venta posible. Ocurra o no la venta, esta depende del vendedor, no del cliente. Para cerrar una venta, debes entender la mente de tu comprador. Si no puedes reconocer cómo piensan los compradores y las causas para que reaccionen de alguna forma, serás incapaz de tomar la responsabilidad de tus actos y alcanzar tu potencial. En cambio, si logras reconocerlo, entrarás al negocio de las personas y saldrás del negocio de los productos. La gente es gobernada por su propia mente, entiéndela y comprenderás a las personas. La gran mayoría de los vendedores echan la culpa a los clientes cuando una venta se cae, aun cuando no se lo digan a la cara. Lo dicen después, cuando están con sus colegas. No se decidió, no sabe lo que quiere más de lo que puede pagar, solo me hizo perder el tiempo. Y así hasta la náusea. Nunca he tolerado que la gente con la que trabajo hable así. Este tipo de conducta es reflejo de falta de responsabilidad, y poca responsabilidad es igual a menos ventas. El vendedor debe asumir su responsabilidad, la del cliente y la de todo lo que ocurra entre ambos. Una vez, cuando trabajaba en una mueblería, un cliente me dijo que no pensaba comprar nada. Con una sonrisa, le respondí que, si él no compraba nada, eso no era culpa suya sino mía. Con una mueca, me respondió: muy bien. Te diré qué es lo que busco. A final de cuentas, el cliente sí compró algo. Es más, redecoró toda su casa. Lo único que hice fue hacerme responsable de la venta y de la compra. Al mismo tiempo, comprendí que su advertencia era un reflejo de su mente, no de él. Lo único que un cliente debería hacer es darte su dinero. Un cliente que afirma que no piensa comprar nada no confía en ti o bien duda de su habilidad para decidir correctamente. Para ti, es vital que comprendas por qué no confía en ti o en su capacidad para decidir. Estos puntos deben ser comprendidos y resueltos. Cuando conozcas a alguien y puedas percibir que desconfía de ti, no lo tomes de manera personal. Ni siquiera has abierto la boca. Quizá, la camisa azul que llevas puesta le recordó a alguien con quien está molesto. Yo qué sé.
Lo que sí sé es que, si no lidias con esto, jamás conseguirás venderle algo. Credibilidad igual a más ventas. La falta de confianza te costará ventas. La desconfianza te restará credibilidad. La falta de credibilidad reducirá tus oportunidades para cerrar un trato. La credibilidad es uno de tus bienes más preciados como vendedor. Cuando algo pone en entredicho tu palabra, es muy difícil que el cliente confíe en ti y haga negocios contigo. Si existe un asomo de duda, no importa qué digas, que te hinques y ruegues. Date cuenta de que el trato se saldrá de tus manos si no haces algo por obtener la confianza del cliente. Debes reconstruir tu credibilidad de inmediato. Ignorar este hecho no hará que desaparezca, tienes que resolverlo. Cuando un cliente no confía en ti, podrás usar las mejores frases de la historia, estas caerán en oídos sordos. Un gran vendedor se hace responsable de la desconfianza del comprador, la acepta y nunca lo toma como algo personal. Yo siempre asumo que el cliente no cree una palabra de lo que le digo. Incluso, puede llegar a dudar de que mi nombre sea verdadero, por eso me hago de cosas para que los clientes puedan confiar en lo que les digo. Cuando hablo con ellos, escribo las cosas, les muestro folletos. Si le digo a un posible comprador que la propiedad tiene tantos metros cuadrados, le muestro el documento que lo testifica. Esto logra que el comprador se dé cuenta de que soy digno de su confianza y sé de lo que hablo. En el futuro, creerá en lo que le diga. La gente cree en lo que ve, no en lo que escucha. ¿Alguna vez has notado que los clientes no te dedican toda su atención? Esto ocurre porque los compradores asumen que no pueden confiar en los vendedores. La gente cree en lo que ve, no en lo que escucha. Siempre pon por escrito tus presentaciones, ofertas y precios para que los clientes puedan verlos con sus propios ojos. Tus clientes potenciales no creerán en las palabras que te escuchen decir, sino en tus palabras cuando las puedan ver. Cuéntale a cualquier persona la historia de una conspiración absurda e irreal y luego enséñale el lugar donde la leíste. Si está escrita, se volverá más real para él. Hace algún tiempo quería que un amigo bastante rico invirtiera conmigo en un negocio de bienes raíces. Cuando me acerqué a él, no le dije nada de la propiedad, del negocio o de la inversión. Decidí no perder ni un segundo para repetirle lo mismo que él había escuchado tantas otras veces. Le llamé por teléfono y le pregunté si podíamos vernos para que me diera su opinión sobre una inversión que estaba a punto de hacer y expandiría mucho mis negocios. Le enseñé la propiedad, le mostré a los inquilinos, mis posibles competidores y todas mis posibilidades al respecto. En menos de 30 minutos, me detuvo y me preguntó si podía invertir en el negocio. Quiero que esta se convierta en una de tus principales reglas. Asume que tu comprador, sea alguien que conozcas o no, nunca creerá ninguna de tus palabras y solo creerá en lo que seas capaz de mostrarle. Como dijimos antes, hay muchas razones que motivan la desconfianza de los clientes y es necesario saber cuáles son. La más común, y sin embargo la menos considerada, es que en el pasado el comprador se ha enfrentado a vendedores que mienten, exageran y maquillan las cosas. Debes asumir que, en algún punto de la vida, él ha hecho lo mismo con alguien más. Puede haber sido algo grave o sin importancia, como cuando le dijo a sus padres que no podía ir a la escuela porque se sentía mal. El caso es que el comprador sabe que los demás son capaces de exagerar o incluso de mentir, pues, como ya dijimos, él también lo ha hecho. Así, el cliente cree que, si él lo hizo, tú lo harás, incluso aunque sea tu intención. Da lo mismo que seas muy honesto, tengas mucha integridad, el hecho es que tu cliente potencial te cree capaz de hacer cosas de las que él se siente culpable. Esta creencia y desconfianza son reales para tu comprador, más reales que todo lo que puedas decirle. La desconfianza aumenta cuando a tu comprador potencial lo han estafado o si tuvo algún malentendido y recibió algo distinto de lo que creyó comprar. La gente tiene malentendidos todo el tiempo y estos generan desconfianza. Quiero mostrarte un pequeño ejercicio para que veas que tengo razón. Escribe una pequeña historia de algo que te haya pasado y luego léesela a alguien. Luego, pídele que se la cuente a alguien más. Mantén el ejercicio hasta que 5 personas hayan escuchado la historia. Ve con la última, pídele que te la diga y compárala con lo que escribiste.
Te aseguro que será muy distinta y ello no se debe a que alguno le haya agregado una mentira, sino al simple hecho de que la gente malinterpreta y se equivoca. Si en lugar de decírselas, les hubieras pasado el papel en que la escribiste, el espectro de errores se reduciría notablemente. ¿Cómo manejar la desconfianza del comprador? La regla número 1 para manejar la desconfianza de un cliente es mostrarle material impreso que valide tu información. Cuando documentes los datos de lo que vendes, es preferible que utilices materiales de alguien más que validen lo que dices. Recuerda, las personas creen en lo que ven, no en lo que escuchan. Y siempre, siempre, siempre escribe lo que dices, lo que ofreces, lo que propones, lo que prometes y lo que sugieres. Cada vez que estés a punto de cerrar un trato, insiste en ponerlo por escrito. Conozco a muchos vendedores que se avergüenzan de los contratos, de las órdenes, de las firmas. ¿Por qué? Porque tienen la falsa creencia de que los clientes se asustan cuando sacas pluma y papel. Esta es una idea ridícula que no tiene fundamento. Tú no irías a la guerra sin armas y provisiones, tampoco debes cerrar un trato sin un contrato y una pluma. No hay nada que esconder. No eres un agente encubierto ni un criminal que se debe dar a la fuga, eres un vendedor profesional que ayuda a otros a resolver sus problemas o a recibir los beneficios del producto que vendes. Cuando hagas una presentación de tu mercancía, ponla por escrito o escribe sus beneficios en un papel. Si les muestras un producto que los ayudará a mejorar su negocio, apoya tus dichos con estadística y punto caso con casos exitosos. Aunque no lo creas, durante muchos años yo cargaba conmigo un cuaderno en el que podía demostrarle a mis clientes los beneficios de hacer negocios conmigo. Las personas adoran darse cuenta de que estás preparado y tienes plena convicción en las cosas que vendes. Cuando dices a tus clientes lo que sus competidoras harán o dejarán de hacer, muéstralo por escrito. Cuando sabes que tienes el mejor precio, el mejor producto, el mejor servicio, siempre acompaña la información con documentos. Si lo haces bien, reducirás la necesidad del cliente de pensarlo 2 veces, de investigar y pedirle su opinión a otras personas, además de que elevarás tus probabilidades de cerrar el trato. Es increíble la importancia que le dan las personas a la palabra escrita. Tú quieres capitalizar eso. Todos los días, la gente cita cosas que leyó en alguna parte sin detenerse a investigar si se trata de algo cierto. Simplemente asumen que, si está impreso, debe ser cierto. La gente lee muchos libros en la escuela y luego se pasa la vida entera convencida de que lo que leyó era cierto. Hace 20 años, alguien escribió un libro cuya primera línea decía: "La vida es difícil". Este libro se volvió un éxito de ventas y la gente adoptó esta creencia como si fuera cierta, aunque no sea más que basura. Sin duda, yo no creo en la veracidad de esta línea y de ninguna manera vivo mi vida bajo esa creencia. Pero, como estaba impresa, la gente asumió que debía ser cierta y la adoptó como una realidad propia. Los periódicos, por ejemplo, perpetúan hechos inciertos y los libros de historia están llenos de errores, opiniones, datos falsos, intereses creados y mentiras descaradas. Algunos de los libros más populares sobre hechos del pasado se escribieron mucho después de que los protagonistas habían muerto. Sí, si está escrito, la gente cree que es cierto. ¿Te acuerdas de la película Jerry Maguire, donde el personaje interpretado por Cuba Gooding Jr. le decía a Tom Cruise: "Enséñame el dinero"? Pues bien, en ventas, el cliente es Cuba gritando: "Enséñame tus datos". Ese es el punto. Dale pruebas a tu cliente potencial, vuélvele real lo que dices y te ganarás su confianza para comprar. Hoy en día hay tanta información disponible a través de asociaciones, guías del consumidor, internet y demás fuentes, que los clientes dependen cada vez más de datos duros para tomar decisiones. Los compradores no dejarán de confiar en esta información, así que es forzoso que la busques y se las presentes para ayudarlos a tomar una decisión. Cada vez que le presentes a alguien información sobre un producto, reportes de funcionamiento, datos, hechos históricos, comparaciones, listas de precios, propuestas, veces, de investigar y pedirle su opinión a otras personas, además de que elevarás tus probabilidades de cerrar el trato. Es increíble la importancia que le dan las personas a la palabra escrita. Tú quieres capitalizar eso.
Todos los días, la gente cita cosas que leyó en alguna parte sin detenerse a investigar si se trata de algo cierto. Simplemente asumen que, si está impreso, debe ser cierto. La gente lee muchos libros en la escuela y luego se pasa la vida entera convencida de que lo que leyó era cierto. Hace 20 años, alguien escribió un libro cuya primera línea decía: "La vida es difícil". Este libro se volvió un éxito de ventas y la gente adoptó esta creencia como si fuera cierta, aunque no sea más que basura. Sin duda, yo no creo en la veracidad de esta línea y de ninguna manera vivo mi vida bajo esa creencia. Pero, como estaba impresa, la gente asumió que debía ser cierta y la adoptó como una realidad propia. Los periódicos, por ejemplo, perpetúan hechos inciertos y los libros de historia están llenos de errores, opiniones, datos falsos, intereses creados y mentiras descaradas. Algunos de los libros más populares sobre hechos del pasado se escribieron mucho después de que los protagonistas habían muerto. Sí, si está escrito, la gente cree que es cierto. ¿Te acuerdas de la película Jerry Maguire, donde el personaje interpretado por Cuba Gooding Jr. le decía a Tom Cruise: "Enséñame el dinero"? Pues bien, en ventas, el cliente es Cuba gritando: "Enséñame tus datos". Ese es el punto. Dale pruebas a tu cliente potencial, vuélvele real lo que dices y te ganarás su confianza para comprar. Hoy en día hay tanta información disponible a través de asociaciones, guías del consumidor, internet y demás fuentes, que los clientes dependen cada vez más de datos duros para tomar decisiones. Los compradores no dejarán de confiar en esta información, así que es forzoso que la busques y se las presentes para ayudarlos a tomar una decisión. Cada vez que le presentes a alguien información sobre un producto, reportes de funcionamiento, datos, hechos históricos, comparaciones, listas de precios, propuestas, etc., la regla básica es no digas, muestra. La industria automotriz, por ejemplo, es reconocida por su falta de interés para dar información. Por ello, cada cierto tiempo sufre un declive en sus ventas y tiene poca credibilidad. Su premisa parece ser: mientras menos sepan, mejor para nosotros. Nada puede ser más falso. Mientras más sepan los compradores, más fácil es que confíen en uno y que decidan gastar. Ofrece información por escrito y verás cómo se te facilita cerrar tratos, ganar más dinero y tener clientes satisfechos. Como vendedor que soy, prefiero a un cliente informado que a uno desinformado por la sencilla razón de que el primero puede tomar una decisión y puedo interactuar con él de manera lógica. En cambio, el comprador desinformado tiende a basar sus decisiones en cuestiones emocionales. Cuando escasean los hechos, los datos y la lógica, la gente se vuelve emocional y, por lo tanto, irracional. Está bien usar la emoción en tu favor, pero lo que quieres es contar con hechos, datos y lógica. Aunque no lo creas, un comprador bien informado es más fácil de convencer. Alguien que no está informado sobre un producto esperará que le hagas una oferta irreal, es decir, una oferta basada en la emoción, no en la lógica. Cuando cierro un trato, yo busco hechos, lógica, no emociones. Por eso, a mis clientes les proveo información que valida mis dichos y les genera confianza. Tips para usar material impreso y visual al momento de cerrar un trato: nunca vendas palabras, siempre muestra documentos. Nunca negocies con palabras, pon por escrito los acuerdos. Nunca cierres un trato solo de palabra, siempre usa notas de pedido. Nunca hagas propuestas de manera verbal, siempre ponlas por escrito. Mientras más datos tengas, mejor. Nunca es demasiado. Ten tu información actualizada. Mantén disponible la información y de fácil acceso. Mientras más información tengas de terceros, mejor. Mientras más puedas acceder a la información de manera espontánea, mejor. La información que puedes consultar en el instante siempre es más confiable que la que parece preparada de antemano. Siempre que sea posible, usa información generada por sistemas de computación. Trata de tener una conexión a Internet en todo momento, así podrás brindarle la información al cliente de manera que éste sepa que no la has manipulado. Facilita que tus compradores puedan investigar un poco mientras tú estás con ellos y no cuando se van a sus casas, donde tú no podrás acompañarlos. Si el comprador quiere buscar información por su propia cuenta, aliéntalo a hacerlo.
Después de muchos años de asesorar a cientos de compañías para mejorar sus sistemas de ventas, siempre he motivado a dueños, directivos y vendedores para tener a la mano información sobre su competencia, de manera que el cliente no deba abandonarlos e investigue por su propia cuenta. Ayúdalos a creer en ti. La gente quiere creer en ti, pero debes ayudarla. Si cuentas con un buen producto o un buen servicio, entonces ayúdate un poco y fortalece tu presentación con información por escrito. De esta manera, el cliente no tiene que confiar en ti. Al leer que lo dicho es cierto, no le queda más opción que creerte. Alguna vez tuve que ofrecer un condominio de 144 casas que a los ejecutivos les estaba costando vender. Por ende, decidí ir al lugar y ver qué pasaba. Llegué a la oficina del sitio y pedí que me hicieran la demostración como si yo fuera un cliente. Entonces me di cuenta de que, entre su documentación, no había una lista de espera y la lista de precios estaba en otra oficina. Los ejecutivos no pudieron hacerme un plan de pagos y la información del proyecto no estaba disponible. Tampoco había manera de consultar los precios de la competencia y por ningún lado se veía algún elemento que desmintiera la mala fama del vecindario. Entonces decidí despedir a los líderes del proyecto y los sustituí con un grupo de gente que, si bien era inexperta, tenía ansia por aprender. Después me aseguré de que tuvieran toda la información disponible para los clientes. En un mes vendimos 30 casas. Este nuevo grupo de gente vendió 30 veces más en un solo mes que el otro grupo en todo un año. Muchas personas desconfían de la carrera de vendedor solo por un grupo de criminales o por un montón de vendedores novatos, cuya falta de acción les impide darse cuenta de una de las reglas básicas de las ventas. La gente no cree en lo que escucha sino en lo que ve. Así que muéstrales, no les digas. Preguntas del capítulo 10. Enlista, según lo sugiere el autor, 3 razones por las que la gente no confía en los vendedores. 1, 2, 3. ¿De quién es el problema de la desconfianza del comprador? Cuando un cliente no confía plenamente en un vendedor o en una presentación, ¿qué elemento añade a este círculo vicioso? Da un ejemplo de alguna ocasión en que no hayas confiado en un vendedor o en una presentación y pediste un poco de tiempo para pensar la pertinencia de tu compra. Sé cuál es el instrumento más importante de un vendedor. El autor sugiere que las personas no creen en lo que escuchan sino en lo que ven. Explícalo. Según el autor, ¿cuáles son las 4 formas para establecer la confianza de alguien? 1, 2, 3, 4.